Gracias. Bueno, en esta exposición traté de reducirla lo más que pude, y la idea es ver las amenazas, pero del programa inicial del actual gobierno, porque nos vamos a dar cuenta que ese programa, que es distinto del final con que se presentó a la elección con Kast, que tuvo cambios, pero vamos a ver que muchas cosas siguen presentes de los del primer programa de gobierno, incluso cuando él se presentó contra la primaria contra Jadwe. Así que esa es la idea. Y la segunda idea es demostrar, espero lograrlo, que en el contexto, ver que estos partidos que son del Frente Amplio son neomarxistas. Ellos no son comunistas, son neomarxistas, que yo creo que es peor. Y finalmente, en los comentarios finales, ver el rol de nuestra oposición. Y espero entonces, en este contexto, lo inicial, ver por qué son neomarxistas y qué significa eso, después las amenazas, y de los comentarios finales referirme un poco a nuestra oposición. Bueno, en el contexto. El presente año, nuestro país está viviendo una crisis económica, política y social, con un gobierno que comete error tras error, con un alto rechazo de la ciudadanía, a puertas de vivir nuevamente otro proceso constitucional, y con el agravante de que tenemos un incremento importante de delitos ligados al narcotráfico y al sicariato, y un aumento de asesinatos en los cuales no se encuentran culpables y menos hay condenados. El nuevo gobierno, entre otras cosas, propone un cambio radical al modelo económico que Chile ha seguido en las últimas 4 décadas, que lo lleva a ser reconocido en el mundo como exitoso. Considera elevar en forma muy importante el rol del Estado. Ellos piensan que el Estado es la solución de todo. Tienen poner fin al actual sistema de pensiones que viene en el nuevo proyecto, y al sistema de salud, dejando caer a las ISAPRES. Yo creo que el problema financiero de las ISAPRES le viene como anillo al dedo y van a dejar caer a estas instituciones. Va a implementar una reforma tributaria que en plena recesión y con una inflación de 2 dígitos, que recaudará en régimen aproximadamente 3 puntos del PIB. Han ido bajando, mientras pasan los meses, partieron en un 5 puntos del PIB, ahora vamos en 3. En general, tiene muchos elementos que mantiene al gobierno tratando de seguir llevando a nuestro país a la forma más, a una administración más, y transformar nuestro país en un país comunista, socialista extremo. ¿Y nosotros en qué estamos? Nosotros estamos expectantes a la gestión de la oposición. ¿Qué es el neomarxismo? ¿Quién nos gobierna? Nos gobierna dos coaliciones amplias, una conformada por el Frente Amplio, que tiene los principales partidos son Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, y en la otra está el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde y Social y Acción Humanista. A ellos se agrega por conveniencia lo que ellos han denominado la unión del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, que por conveniencia por no ser oposición solamente, es decir, esta gente de la Pro Dignidad son más cercanos a nosotros y no queremos estar en la oposición con la derecha, por eso están ahí. El principal Frente Amplio, que es el principal eje del gobierno, se basa en una democracia participativa y además en la construcción de un nuevo orden social ampliamente vinculado al feminismo extremo. De acuerdo a sus postulados, su ideología es de corriente neomarxista. ¿Qué significa ser neomarxista? El neomarxismo es una corriente de pensamiento político, se basa en la convicción de Marx de que la historia se desarrolla en forma ascendente y tiene un destino final preestablecido y dictado por leyes sociales. Marx creía que la historia de la humanidad partió con el comunismo primitivo,
pasó por la esclavitud, continuó con el feudalismo y desembocó en el capitalismo, y que la sacan del capitalismo, la clase obrera y su partido de vanguardia, el Partido Comunista, mediante la dictadura del proletariado, la que les permite construir el socialismo y su fase superior, el comunismo, en que la humanidad alcanza su plena realización. Esta corriente se remonta a los primeros escritos de Karl Marx antes de que influyesen las teorías de Friedrich Engels. El Frente Amplio, a todo lo que dije ya del Frente Amplio se debe agregar que son feministas en extremo. Los partidos y movimientos neomarxistas en Chile están fundamentalmente en manos de una élite joven que se encontró con el poder político sin haberse titulado algunos, recién titulados otros, o sin haber conocido la vida laboral del Chile profundo. Vale decir, parte esencial de esta élite, salvo excepciones, pasó de la mesada de los padres o las becas estatales a las bien dotadas dietas del Congreso. Y de allí a la moneda, asesorías, ministerios o embajadas. Ellos nos dirigen y gobiernan, junto a sus primos mayores, los comunistas. Veamos entonces cuáles son las amenazas. En derechos humanos, verdad y justicia, y reparación y garantías de no repetición a las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, mediante el fortalecimiento de áreas clave del sistema judicial, la creación de programas de búsqueda permanente, el fin al secreto de la ley Balech y el aumento de atribuciones del programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, la recalificación permanente de las víctimas de desapariciones y ejecuciones y tortura, la prohibición de la aplicación de beneficios carcelarios en crímenes de lesa humanidad y la recuperación, protección y preservación de los sitios de la memoria. También verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición a las violaciones de derechos humanos del estallido social. Para ello, propondrán crear una comisión de verdad, fortalecer áreas clave del sistema judicial para combatir la impunidad, impulsar, esa impunidad se refiere a las fuerzas de orden y seguridad, impulsar el indulto a los presos de la revuelta, reparar robusta e íntegramente a las víctimas y familiares de homicidios, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones y tortura textual y refundar las policías. En esto ya han avanzado, hay 13 indultados y más de 400 pensiones de gracia otorgadas a personas que participaron de ese estallido social. Plurinacionalidad. Legislación y preparación para la plurinacionalidad. ¿Se acuerdan de eso que estuvo en la propuesta de la Convención Constitucional? Bueno, esto está en el programa. Para transitar a la autonomía de los territorios bioculturales originarios, derogar decretos que relacionan con la consulta indígena, para establecer una regulación que unifique orgánica y metodológicamente y permitan su eficacia, cumpliendo estándares del derecho internacional. Ellos está en su programa original de gobierno. En la parte de defensa nacional, Fuerza Armada y Policía. Es necesario revisar la autonomía política y operacional de las Fuerzas Armadas amparadas en la Constitución y cuyas bases legales se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y que permite una autorregulación según ellos. El proyecto educativo institucional de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas debe terminar con la autonomía y descentralización. El Estado, a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, deben definir el carácter, objetivos y alcance de los planes curriculares de formación, además de la selección e ingreso a las escuelas matrices. En eso también han avanzado. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas solicitó todos los programas de estudio y veremos cuál es la acción que ellos van a realizar para concretar esta parte de su programa. También quieren derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que entre otras cosas le otorga a las Fuerzas Armadas
a sus academias politécnicas la posibilidad de otorgar títulos profesionales, reconocidos por el Estado, obviamente. En cuanto a las fuerzas de orden y seguridad, nuevas policías para un nuevo Chile que defienda valores democráticos, comprometida con los derechos humanos, que recupere la legitimidad ante la ciudadanía. Ellos proponen ahí crear policías regionales y comunales. También la desmilitarización de las policías para romper con la tradición militar en la institución de carabineros y de esta forma relacionarse de manera adecuada con la sociedad. En las nuevas uniformes ya no están los grados, se mantienen en otras tenidas de los carabineros, pero en las nuevas que nosotros vimos ampliamente en las noticias, solamente está la identificación que dice el grado, pero ya no están, por decirlo así, las estrellas o las barras que indican los grados. Eso yo creo que es un primer avance para concretar esto que está en los programas y que además ahora fue reforzado con carros policiales, ¿no es cierto?, con colores del LGTB. En respecto a la previsión social, un nuevo sistema sin AFP y que sea solidario. La legitimidad. Debemos terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, reforzando el rol del Estado y dar confianza a las personas para que el ahorro y formalidad estén alineados con una vejez digna. Para terminar con el rol actual de la AFP, debemos crear un ente público, que está en el proyecto que se está negociando en el Congreso, que sea legalmente autónomo y que sea la cara visible del sistema y se encargue de administrar los fondos. Esta nueva entidad que está en el proyecto de ley irroga mucho dinero, no recuerdo en este momento la cifra exacta, pero sí hay una cifra que retengo, que son aproximadamente 7.200 personas más para poder administrar esto. ¿Con cargo a qué esto? Sueldos fiscales que van a salir de los impuestos. FONASA universal. Decretaremos la universalización de la cobertura del FONASA, quedando todas las personas del país afiliadas a dicha institución. Esta recaudará y solidarizará las cotizaciones de las y los trabajadores, el 7%, junto a los aportes del Estado. Las ISAPRES se transformarán en seguros complementarios voluntarios. Eso está, ahora las ISAPRES, que están en un problema financiero importante, yo creo que las van a dejar caer. O sea, para ellos es un regalo del cielo que las ISAPRES tengan este problema y que finalmente todos sus afiliados, 2 millones aproximadamente, vayan a FONASA. El otro millón de las ISAPRES se supone que tiene la solvencia económica para contratar seguros complementarios independientes. Mis comentarios finales. Y el presidente de la República. La historia es un ascenso a un Everest coronado por un paraíso al que unos llegarán antes y otros después. Ascenso durante el cual el líder, como lo sugirió el presidente Boric, no puede dejar atrás al pueblo porque quedará solo en la vanguardia. Esto lo dijo él. La tarea del líder y su partido es el del buen pastor que conduce al rebaño al mejor pastizal que las ovejas no saben dónde está. Ellos son los iluminados que deben conducir a nosotros, a su rebaño, al mejor pastizal. Él es finalmente quien marca el rumbo y actúa siempre al límite o sin límites. Al día siguiente dice, respeto la institucionalidad, se trata de la Corte Suprema o de la hermana República del Perú. No hay errores. Todas sus acciones reflejan lo que es y su lógica de pensamiento. Sigue avanzando en su programa y postulados. No hay errores. Lo que nosotros, incluso yo, hasta julio, agosto del año pasado, dije, es un joven, inexperto, que está cometiendo errores propios de ello, de que es muy joven e inexperto. Ya con el correr de los meses me convencí de que no es error ni es inexperto, no. Él está siendo fiel a lo que es y sigue su lógica de pensamiento. Sigue avanzando en su programa y postulados y creo que nuestra oposición no se da cuenta. No sé cómo va a hacer es que el gobierno va a actuar en la nueva proyecto constitucional, cómo van a negociar para lograr que sus postulados que dejaron atrás
el que afortunadamente rechazamos en septiembre pasado, vuelvan a ponerse en ese escrito. Pero todo lo que negocien está en seguir avanzando. Y eso yo creo que nuestros políticos no se dan cuenta. La creencia en un saber exclusivo para escogidos, en una supuesta verdad revelada, explica parte de la tosudez y arrogancia del neomarxismo, heredado del marxismo-leninismo. El hecho de creer que una minoría iluminada por un dogma conoce el destino de los pueblos, que ni estos mismos se imaginan, genera políticos intolerantes que ven a quien no comparte su dogma o sus ideas como absolutamente equivocados o, conociendo las leyes de la historia, como un negacionista que perjudica conscientemente al pueblo. Él se cree un iluminado. Esa visión del adversario lleva a su descalificación, funa, cancelación y en Venezuela, Nicaragua, Cuba, a la prisión o el exilio. ¿Lo han escuchado antes? ¿Lo han visto? Esto piensan los miembros de aquellos que nos gobiernan. Y la oposición. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo quiero que le vaya bien al gobierno porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Es decir, al país le va bien. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Es una expresión ritual para dejar claro en un diálogo público que no se es un fanático, un odiador, un talibán o un ser del mal, sino una persona equilibrada en sus juicios, ecuánime y racional. ¿Pero qué significa que al gobierno le vaya bien? Si al gobierno le va bien, porque está dando cumplimiento a su programa de gobierno. Y yo pienso que los que somos oposición, los que no estamos de acuerdo, no queremos que cumpla su programa de gobierno. Por lo tanto, yo no quiero que al gobierno le vaya bien. Sí que le vaya bien al país, pero no son conducentes el uno con el otro. Yo creo que el rol de la oposición es efectivamente no negar la sal y el agua, pero en aquellos proyectos, en aquellas ideas que van efectivamente bien para nuestro país, yo creo que hay que apoyarlas. Pero eso no significa apoyar todo lo que dice el gobierno, porque el gobierno, para que le vaya bien, tiene que cumplir con su programa. Y en algunas cosas que ya vimos aquí, su programa no es bueno para todos, por lo menos no para nosotros. La frase se funda, esa frase de que si al gobierno le va bien al país, se funda la idea clásica de que quien asume la función del gobierno debe hacerlo porque quiere el bien común, que quiere el bien para todos. Y eso no es así. Pues de ahí radica la importancia de la oposición política. Entonces, ¿y nuestra oposición? ¿Qué entendemos por oposición? Entendemos a la minoría que representa el interés político del electorado que le otorgó el voto y que está llamada a ejercer una tarea de control crítica y propuesta alternativa a la mayoría en el poder. Cuando la oposición dice esperamos que le vaya bien al gobierno, está diciendo que se espera que se cumpla su programa, lo que no debe ser. Obviamente debe cooperar en aquello que es bueno para el país y proponer sus propias soluciones para los problemas o situaciones que afectan negativamente a la población. La labor de la oposición, además de su imprescindible vocación de gobernar, es la de inspeccionar de cerca al gobierno de turno, controlar sus procesos, ser un contrapeso, una alternativa, una esperanza de continuidad y de denunciar las instancias judiciales que correspondan, no negar la sal y el agua, lo que no obsta para actuar legítimamente para ganar la próxima elección, legítima y estratégicamente para ganar la próxima elección. Si le vamos más o menos no más por ahí. Republicanos hasta ahora, con los 15 o 14 diputados, me parece que ha sido una mejor oposición.